Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana ya con el 90% de los invitados presentes. Solo resta Russell Tomé, pero es que hay, me imagino yo, que un accidente que ha vuelto denso el tráfico vehicular frente al Centro de Noticias Televicentro. Pero ya tenemos aquí al diputado Mario Segura. Mario, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Renato. Primero agradecerte, un saludo a los compañeros que nos acompañan, al pueblo hondureño. Gracias por la entrevista, por la oportunidad de dirigirnos en este selecto programa que tú diriges. El subjefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso, don Nelson Márquez. Nelson, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Mucho gusto, licenciado. Siempre es un honor poder estar en su programa y platicar con el pueblo hondureño. Y el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, Tomás Ramírez. ¿Qué tal, Tomasito? Gracias, Renato. Gracias, Mario. Nelson, un placer compartir con ustedes este set y con el pueblo hondureño. Y de antemano queremos saludar al pueblo de La Ceiba, a la ciudad de La Ceiba, que comenzamos con el gran carnaval de la Feria Isidra y que los invito para que el 20 de este mes nos acompañen en el gran carnaval. Muchas gracias y ojalá que sea un éxito el carnaval como sucede todos los años. Como ven ustedes, el tema gira alrededor del Congreso Nacional y de algunos proyectos de ley que están en el Congreso Nacional. Pero antes me llama la atención el contenido de un directo que hacíamos anoche en el noticiero estelar de Canal 5 TN5 a las 9 de la noche con el periodista Ulises Aguirre. Y luego una expresión que voy a remarcar esta mañana como punto de partida para el debate aquí en Frente a Frente. Primero con Ulises Aguirre. Renato, Cristina, buenas noches. Bueno, una sesión más en el Congreso Nacional que tardó más en arrancar que en terminar en función y en razón de la hora que habían convocado a los diputados de este poder del Estado. Sin llegar a temas de trascendencia nacional, porque aún se carece de la mayoría simple en este poder del Estado. Así muy rápidamente le decimos que lo más importante es un anuncio que ha hecho el diputado Hugo Noé Pino, que ha dicho que el próximo lunes arranca la socialización de la Ley de Justicia Tributaria y lo harán todos los días, de lunes a viernes, en horarios de 9 a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde, que arrancan el 8 de mayo y terminan el 19 de mayo. Y otro de los temas, bueno, en dictámenes que se han aprobado acá sin discusión y con muy escasa aprobación, ya la numismática hondureña tiene un día y es el 8 de enero. Lo han aprobado aquí en el Congreso Nacional, que tiene que ver con el estudio de las monedas, y el ópalo de matriz negra se ha declarado gema nacional. Para que ustedes tengan una idea en qué se va el tiempo en el Congreso Nacional y qué temas se discuten, sin entrar a fondo de la urgencia y la mora legislativa que tiene este poder del Estado, que en 4 meses de su segunda legislatura aún no hay discusión de un tema de trascendencia nacional. Renato, Cristina, regreso a los micrófonos a los estudios centrales. Pero es que no hay agenda. Este era el directo que hacíamos ayer con Ulises Aguirre. No hay agenda, no tiene agenda el Congreso Nacional. Miren, yo he visto congresos ineficientes. Poco democráticos. Soy uno de los críticos de ese reglamento interno que ahora le llaman ley orgánica por la discrecionalidad que le otorga al presidente del Congreso Nacional. Yo he visto cómo presidentes en los últimos 30 años le quitan la palabra o no ceden la palabra porque no le cae bien un diputado, porque el diputado es de otro partido. He visto de todo en el Congreso. Pero yo, algo como lo que estoy viendo ahora, no había visto desde el retorno a la democracia en el Poder Legislativo de Honduras. No tiene agenda, simplemente, ese es el problema, y Ulises lo deja entrever. ¿Y por qué no tiene agenda? Porque, y lo digo no creyéndome que soy dueño de la verdad
o tengo la verdad absoluta, porque no es así. Pero sí me precio de leer, me precio de querer entender el mundo, de cómo funcionan en los países que han tenido éxito sus democracias. Leo sobre los regímenes parlamentarios, regímenes como el nuestro. Pero cuando un partido no tiene suficiente mayoría en un parlamento, lo que hace es buscarla, consensuar. No digo el término negociar, porque en Honduras negociar generalmente uno ya lo asocia a repartición. Pero negociar en función de partidos democráticos es correcto. Ceder, mira, yo tengo esto como agenda, yo sé que tú tienes otra agenda. ¿Por qué no tratamos de consensuar y de coincidir en algunos puntos para destrabar la problemática que tenemos en el Parlamento? Así se hace en el mundo democrático, en el mundo adulto, en el mundo donde priman más los intereses de un país que los intereses partidarios, y eso es lo que no estoy viendo, desgraciada y lamentablemente, en este Congreso Nacional de Honduras. Por eso es que se la pasan así aprobando esas cosas, que no digo que son malas, pero que les consumen el tiempo. Y si comparamos los problemas serios que tiene Honduras, veremos que hay otras cosas más importantes y prioritarias en que legislar. Sinceramente se los digo, a mí me apena que este Congreso se haya quedado como está ahora mismo, sin agenda, sencillamente por una razón, porque el partido que controla la directiva no tiene mayoría ni simple en el Congreso Nacional, y tampoco saca su esencia democrática. Y la esencia democrática, cuando hay una coyuntura de esta, es dialogar con el resto de bancadas, negociar con el resto de bancadas, consensuar con el resto de bancadas, encontrar puntos comunes con el resto de bancadas, con la oposición. Pero aquí hemos caído en una enfermedad que yo siempre la he reprobado en política, en religión y en todo: el dogmatismo. El dogmatismo, que lo que yo diga es lo que tiene que hacerse, y en democracia no vale eso. En democracia no vale eso, en democracia es el diálogo, el consenso, palabra que la estoy escuchando de la boca de representantes de diversos sectores en los últimos días, porque parece que nos estamos estancando. Y miren esto, es que no termina aún la presentación de la temática del día. Vamos con el BTR sobre un problema que se estanca, que se va a comenzar a socializar, un proyecto de ley tributaria, pero que no tiene todavía ni la mayoría simple del partido que la promueve en el Congreso Nacional. Pero es el contenido que tiene esta historia que vamos a presentar lo que me preocupa más todavía. Si las pláticas entre el partido en el poder y los liberales estaban rasgadas, esta consigna de la clase trabajadora en el marco del Día Internacional del Trabajo las terminó de romper. ¿A qué está jugando Libre? Pues está jugando la ingobernabilidad, porque el Partido Liberal de ahora en adelante no se va a prestar a aprobar ninguna ley mientras no le cumplan el compromiso al Partido Liberal de Honduras de aprobar la ley de empleo temporal. Y es que algunos diputados de la bancada liberal son del criterio que la marcha del 1 de mayo tenía la marca y el fierro del presente gobierno, y el rechazo a la propuesta de su partido del empleo parcial se cocinó, dicen, en el Stivis, pero se condimentó en casa presidencial. Esa ley va por el mismo camino, ya se lo dijimos a Vieda Bermúdez en una reunión que tuvimos en el Congreso Nacional, que la Corte Suprema de Justicia dice no a esa ley y le propone otra. Pero la iniciativa del proyecto de empleo parcial no es un invento del Partido Liberal, sino un pacto con Libertad y Refundación, que se comprometió a apoyarlos con esta propuesta si los 22 diputados de esta institución política le daban el voto para derogar la ley del empleo por hora y así cumplir con una de las tantas promesas
de la campaña electoral. Debería obligar a ponerse de acuerdo en una convergencia de opiniones pensando en la nación, pero el enorme problema es que lo que prima son intereses partidarios y esos intereses partidarios están haciendo que se estanquen infinidad de hechos en Honduras, lamentablemente. Son muchos los sectores que urgen al partido en el poder que inicie sin demoras un acercamiento, sin cálculos ni zancadillas con la oposición, para desentrampar la agenda legislativa que lleva 4 meses de su segunda legislatura, sin una sola ley de trascendencia nacional, y todo por la polarización de fuerzas partidarias que, lejos de acercarse, ahora se crispan mucho más, aseguran. Yo felicito a Nelson. Cada día miro a un Nelson maduro, entendiendo aún más la problemática nacional. Más renovado. Y sustentando que en democracia es un hombre que ha viajado por el mundo, es un académico que ha viajado por el mundo, es un hombre con sus ideas de izquierda, pero que entiende que hay un punto fundamental para que los países salgan adelante, que es el diálogo, el consenso, en medio de disensos fuertes, pero la única manera de desatorar ciertas cosas, y máxima en un país como el nuestro, es dialogando. Pero hay algo más todavía. Mire cuántos insumos para debatir esta mañana. Hay algo más que me preocupa y que lo presento en este instante con el periodista José Miguel Barahona Álvarez. Los números no le cuadran al partido en el poder. De 62 votos que decían tener casi en una alcancía la semana anterior para aprobar el proyecto de ley de justicia tributaria, ahora resulta que la cifra cayó a 52, con la sorpresa que la desbandada ya se empezó a registrar dentro de las mismas filas de la bancada del Libre, versión que sostiene el diputado oficialista Marco Eliud Girón. Aproximadamente 10 diputados de diferentes bancadas del Partido Liberal, del PCH, incluyendo el Partido Libre, han retirado momentáneamente su apoyo. Esto significa que se necesita llegar a más consensos, que tanto la parte empresarial como el gobierno se pongan de acuerdo para poder tener ambiente dentro del Congreso Nacional y poder apoyarla. Al perder apoyo en el Congreso, la cúpula del Libre, a criterio de la oposición, se verá en la obligación de sentarse a dialogar y realmente a escuchar las diferentes visiones, pues no será mediante la imposición que alcanzarán su propósito. No es desde la imposición que se va a lograr aprobar estos decretos en beneficio de la población. Así que deben acercarse, platicar. Pero no solo bastará con abrir las puertas a los diferentes sectores opuestos a la versión original del proyecto de ley de justicia tributaria que redactaron en solitario en Casa Presidencial. Ahora Libre tiene que sudar y aceptar algunos cambios, señalan representantes de sociedad civil. Porque si no, no va a contar con los votos, ¿no? Entonces, parte de construir consensos también es construir consensos en torno a la normativa, ¿no? Por lo mismo, se tendría que volver a reunir quizá con los sectores, incluso hacer una revisión integral de la misma normativa con los parlamentarios. Para la ministra de Finanzas, Ritzy Moncada, lo escrito está, y cierra filas a favor del proyecto íntegro que se socializó en el Consejo de Ministros. Considera que los 128 diputados deben apoyar tal y como está la iniciativa, si es que realmente les interesa luchar contra la corrupción. ¿Y por qué vamos nosotros a tener que hacer acuerdos en la lucha contra la corrupción? Se presume que debería existir un acuerdo y el acuerdo debe ser unánime. A partir de este miércoles se tiene previsto que se reúna la Comisión Especial de Dictamen para programar las audiencias de socialización. El escenario está claro de acuerdo a congresistas y analistas. Libre se verá obligado a escuchar sugerencias y realizar modificaciones al proyecto de ley de justicia tributaria si realmente quiere que pase la prueba de fuego en el Congreso y sea una realidad en el país. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Rixi, ¿y por qué debemos hacer acuerdos? Dice textualmente la ministra de Finanzas. Porque así es la democracia, Rixi. ¿Y por qué debemos hacer acuerdos? Porque así funciona el concepto democrático, Rixi. Porque hay otros que pueden tener un mínimo de verdad también en lo que dice. La verdad no es absoluta. Y todo lo que dice Rixi no es la verdad absoluta, Rixi. Esa es la partecita que yo quiero que debatamos. Bueno, entre otros
entre otros temas. Rixi, porque si no hay acuerdos, porque si no se dialoga, porque si no hay consensos, estancarás la agenda legislativa. Por eso, porque en un parlamento, Rixi, se ceden cosas, no a favor de la corrupción. Yo entiendo que hay un objetivo común entre todos nosotros y en la coyuntura del país, que es sacar adelante al país. Yo estoy seguro que la mayor parte de hondureños, comienzo por el moderador de este programa, no quiere el fracaso de este gobierno, porque el fracaso de este gobierno es arruinarnos más, hundirnos más, polarizarnos más, empobrecernos más. Por eso, Rixi, a mí esa expresión de Rixi, con todo el respeto que le tengo, porque para mí es un lujo tener a una mujer de la capacidad de Rixi, pero debe minimizar esa radicalidad en el criterio. 128 dice, deberían unirse contra la corrupción. Aquí nadie está fomentando la corrupción, simplemente se trata de escuchar a los que dicen que en este proyecto de justicia tributaria se debe pensar un poco más ciertas cosas, porque queriendo resolver los problemas tributarios de Honduras, podríamos generar un problema de generación de empleo si algunas empresas encuentran mejores incentivos en otros estados que en el nuestro. De eso se trata, Rixi. Y lo digo con todo respeto, respeto a una mujer que admiro, pero no comparto ese criterio absolutista radical. Eso no es democracia, Rixi. Si ya la edición, por favor, me sacó esta partecita de Rixi, podríamos repetirla nuevamente. ¿Y por qué? Dice, tenemos que negociar. Rixi es una mujer egresada de la universidad que debe conocer no solo conceptos elementales de constitución, de democracia, sino que su mente tan analítica debe trascender más allá el radicalismo de repente el que está encerrada, o los prejuicios que tiene ahora mismo. Bueno, me he extendido, pero ese es el tema que yo quiero analizar hoy con todas las bancadas. No puede seguir el país así con esos absolutismos, creyéndose alguna gente que es dueña de la verdad. Para comenzar, eso no es democracia, cuando alguien cree que es dueño de la verdad y que no debe escuchar a los demás. Bueno, ya presenté el tema, ahora solo falta la cortina para finalizar el tema. Frente a Frente presentó el tema del día. Luz Madrid ya va a formular la pregunta, pero es que la pregunta la estamos construyendo a partir de esas declaraciones de Rixi Moncada, la ministra de Finanzas. Se incorpora al panel y qué bien que esté Russell Tomé, que es el vicepresidente del Congreso. Saludo a Russell, bienvenido, abogado. Muchas gracias, buenos días. Gracias aquí en el programa. por la invitación. Hablábamos con Mario, con Nelson y con Tomás Ramírez, que esa falta de agenda que actualmente prima y que es evidente y que todos estamos observándolo en el Congreso Nacional, solo se arregla en otras democracias, en democracias más maduras, dialogando y consensuando con la oposición, desatascando, desatorando, coincidiendo, porque el que quiere imponer un único criterio en un parlamento está perdido, a menos que tenga la mayoría simple o que tenga la absoluta. Y en el caso de Libre ni tiene la mayoría simple ni tiene la mayoría absoluta, Russell. Yo creo que debemos de iniciar este programa planteando que es el momento de la construcción de pactos de Estado, pactos de nación, pactos donde las fuerzas políticas tenemos que ir más allá de una agenda determinada, ideológica o con un sesgo, sino que mirar que hay 74% de hondureños y hondureñas en pobreza y que para ellos necesitamos construir estos grandes pactos. Y ahí yo apelo
como siempre, apelado a la visión del Partido Liberal, que nos ha venido acompañando en algunos temas muy importantes en los que hemos logrado acuerdos en el Congreso Nacional y hemos podido aprobar leyes. Esta ley de justicia tributaria requiere eso, va a requerir que todos, ahí acompaño las reflexiones que hacía Renato en todos estos días, ahí requiere que la empresa privada arrime el hombro, ahí requiere que los partidos políticos arrimemos el hombro, que el gobierno arrime el hombro, que todos arrimemos el hombro, porque no es justo que sigamos todavía, después de 3 compromisos que ha asumido los gobiernos en los últimos años, el Estado de Honduras, para decirlo de esta forma, con el Fondo Monetario, que se iban a revisar y a quitar las exoneraciones. 3 compromisos se han hecho, 3 veces se ha dicho que se va a revisar, y ahora estamos en el momento de hacerlo. Yo puedo decirle al pueblo hondureño que esa comisión la preside un compañero hermano del partido nuestro, pero es un hombre con mucha madurez, Hugo Noé Pino. Ayer planteó al pueblo hondureño su agenda, empieza desde el lunes a recibir todos los sectores, van a haber 2 semanas de intenso trabajo de socialización, va a reunirse después incluso con las bancadas. Yo le digo a la bancada del PCH, a la bancada del Partido Nacional, va a ser el momento que determinen a dónde van a estar. Si al lado del pueblo, el pueblo, que hoy que me están, bueno, algunos nos miran, no tienen canales de televisión, hay algunos hoy en Honduras que no tienen nada que comer, que no van a poder encender el fogón. ¿A qué lado van a estar? Si al lado de los que han acumulado o al lado del pueblo hondureño. Eso se va a determinar en el Congreso. Yo estoy seguro, porque con el Partido Liberal he hablado mucho, del Partido Nacional he hablado con Jorge Zelaya ayer, el candidato presidencial de ustedes, y me decía, yo en estos temas voy a analizar bien mi voto, yo no me voy a ir de un solo, porque yo sé que hay temas de injusticia que ha habido en el país. Yo espero que así se reflexione por varios pero así tiene que reflexionar también la gente de Libre. Nosotros estamos construyendo. Así tiene que reflexionar la gente de Libre, porque no es democrático querer imponer una visión absoluta del espíritu de un proyecto de ley. Al escucharse la oposición, realmente tiene que estudiarse si en efecto en algunos puntos el empresariado o la oposición tiene razón y ceder. Y yo creo que todos pueden considerar que tienen un buen interlocutor como el compañero Hugo Noé, y ahí está Mario Seguro y varios miembros en la comisión. Y lo que dice Renato, mire, este proyecto de ley no fue, digámoslo así, a la ligera, está construido, pero también hay que escuchar, va a venir la Cámara de Cortés, que yo tengo un respeto por el empresario Eduardo Facusé, ha tenido unas posiciones muy claras, ha tenido incluso posiciones más allá de únicamente el sector empresarial, sino que una visión de país. Va a estar la Cámara de Tegucigalpa, sé que van a reunirse con el COET, sé que se van a reunir con el Colegio de Economistas de Honduras, o sea, ahí se va a ir construyendo consensos, pero lo que tenemos que decir es una cosa, si aquellos que quieren llegar a la mesa a decir, siguen manteniendo nuestras exoneraciones, si eso más bien nos hemos tardado como Estado, como sociedad nos hemos tardado a seguir sosteniendo exoneraciones, privilegios que hace años Honduras se ha comprometido a quitarlo. El secreto bancario, que es otro de los temas que aquí sale a relucir. Mire, lo más importante ahora, Renato, ¿cuál es la segunda comunidad más grande que tenemos de hondureños? Los que viven en España. Entonces voy a hablar para ellos. Ustedes saben bien que en España la Hacienda, o sea, la SAR, tiene la capacidad de revisarle sus cuentas directamente en los bancos, y si ustedes deben una multa de tránsito, de ahí nomás se la cobra. O sea, en todos los países del mundo, la Secretaría de Administración de Renta tiene la capacidad de ver las cuentas, obviamente con confidencialidad, obviamente que manejando eso desde el Estado, no para andar fisgoneando, pero aquí se ha querido, Renato, ya quiere decirlo, se ha querido tener el secreto bancario basado en jueces, porque así el juez le avisaba, porque aquí tenían controlado el Poder Judicial, y ya sacaban el dinero y nunca podían entonces pagar, porque nunca había nada de dinero porque ya lo movían. Entonces se necesita que las instituciones funcionen. Ese es otro tema que el Estado de Honduras tenía y ha sido señalado como un lugar como paraíso fiscal. Bueno, entonces ahí va ese tema a revisar.
Y otro de los temas es que ya va a haber un solo registro de las empresas que tienen exoneraciones, y ese registro va a ser público, lo va a conocer el pueblo y va a estar en una sola institución, en la SAR y con la Secretaría de Finanzas. Pero ahorita hay, turismo tiene apuntados uno, tienen, SAC tiene, o sea, hay como 8 secretarías donde hay gente con exoneraciones, entonces están dispersos, se van a tener en un solo registro. Eso es lo que está propuesto y eso es lo que van a discutir. Y al final, cuando logremos, yo espero, y yo apelo realmente, porque con el Partido Liberal es que hemos venido trabajando este año y pico. El Partido PCH nos ayudó al inicio, después se ha pegado bastante al Partido Nacional. Ahora yo le digo al PCH que es el momento, que es el momento. No nos orille, por favor. No, yo estoy diciendo lo que ha pasado en el Congreso. Tú vas a poder hablar, pero yo estoy transmitiendo lo que ha pasado en el Congreso. Ahora es el momento, cuando tengamos esto, porque ahí tienen un compañero en la comisión, cuando termine el doctor Hugo Noé con esta comisión y prepare el proyecto y lo presentemos, ahí vamos a ver cómo votamos. Pero un punto de partida para esto, y por alusión, ya voy con Mario Segura, el disentir de algunos puntos de el proyecto de ley tributaria no quiere decir que estás a favor de la corrupción. Mira, ese es un criterio absoluto, ese es un criterio manipulador que induce a querer manipular el criterio de la ciudadanía. El disentir de algunos puntos del proyecto de ley de justicia tributaria no quiere decir que estás a favor de que algunos grupos que abusaron de a algunos regímenes especiales mantengan esos regímenes, mantengan esos beneficios. Yo vengo escuchando desde hace varias décadas, no décadas, de al menos una década, que son 35.000, 40.000 millones de lempiras que perdemos con regímenes especiales que ya no son productivos. Y siempre he mantenido el criterio: regímenes que no son productivos, regímenes que son proclives al abuso, deben eliminarse. Muy bien, muy bien. Deben eliminarse. Ese es un avance. Pero es un avance, es un avance también cuando le digamos a la gente que no por disentir de algo del proyecto que está en debate, es que ya soy corrupto, o estoy en los grupos corruptos, o estoy a favor de que se mantenga el statu quo de los privilegiados. A mí ese criterio absolutista, politizado y manipulador no me gusta. Y hoy estamos hablando aquí tan a calzón quitado. Sí, hay que respetar. Y con un sentimiento de país. Yo sé que en todos nosotros prima el sentimiento de país. No podemos permitir que Honduras se siga hundiendo. Por favor, diputado Márquez. 2 puntos importantes aquí que yo creo que hay que mencionar. Lo primero es que lo más cercano a democrático, lo más cercano a tratar de construir, que ha pronunciado el Partido Libertad y Refundación en este proceso en que les ha tocado dirigir ilegalmente el Congreso Nacional, es cuando hablan de socializamos, dicen. Hicimos tantas socializaciones, pero su concepto de socialización se reduce exclusivamente a ir y contarle a la gente qué es lo que quieren. Pero escuchar realmente las observaciones, utilizar esas observaciones para poder cambiar conceptos esenciales, conceptos de forma y conceptos de fondo en lo que están proponiendo, no lo hacen. Y si no, vámonos al ejemplo. Su máximo logro es que socializaron 45 veces el presupuesto general de la República que mandó el Ejecutivo. Pero ¿cuántos cambios hicieron? ¿Cuántas de las propuestas que sociedad civil, que las otras bancadas les hicimos? ¿Cuántas de las propuestas que realmente llegaron en esa socialización, que fueron muchas y que hubieran tenido un efecto directo en el desarrollo del país, tomaron en cuenta? Ninguna. Al final, si nosotros vemos el presupuesto que llegó del Ejecutivo versus el presupuesto que terminaron aprobando, es exactamente el mismo. Entonces, si socializar solo es ir a contar, realmente eso no es democrático. Eso solo es ir a decirle, miren, esto es lo que quiero y esto es lo que se va a aprobar, y aquí no hay chance de que nadie diga nada. Número 1. Número 2, miren, con el caso específico de la Ley de Justicia Tributaria, venir y tratar de imponer, de manipular a las demás bancadas diciendo, es que si no apoyan esto, es que ustedes no quieren Honduras, es que si no apoyan esto, es que son corruptos, es que si no apoyan esto, es que están con las élites que se han aprovechado del país. No, primero díganme una cosa, ¿para qué quieren esa plata?
porque lo que está reflejado en el presupuesto general de la República, que es para donde va esa plata, no es realmente para sacar a Honduras de la pobreza, es nada más para promover, para financiar un proyecto político. Y si no, fíjese qué es lo que cambió del 2021 hasta la fecha en el presupuesto general de la República. No cambió la inversión en educación, es más, en términos de poder adquisitivo, disminuyó el presupuesto de educación, porque si aumentó la inflación en un 10% y solo le aumentan un 4% de inflación a la educación, ni siquiera les ajusta para compensar la inflación. En salud tampoco aumentó, disminuyó. El presupuesto en salud disminuye. El presupuesto para construir escuelas tampoco aumenta. El presupuesto para construir carreteras tampoco aumenta. ¿Qué es lo que aumenta entonces? Lo único que aumenta porcentual y directamente es la partida confidencial y un montón de partiditas que aparecen en el presupuesto general de la República, que ya cuando no pueden o no las quieren explicar, solamente ponen para el proyecto de refundación nacional. ¿Y qué es eso? Entonces, decir que van a recoger más impuestos, porque la cantidad de impuestos que recogen sí aumenta. De 89.000 millones que estaba en el 2021, la pasaron a 144.000 millones para el 2023. Y ahí es donde está la necesidad de que ahora busquen hacer mayor recaudación. No hay tales de que es para tratar de buscar mejorar las condiciones de vida de la gente. Ahora, ¿para qué si dejan? Para un montón de cosas en donde le van a poder dar plata directa a la gente en el momento en que quieran comprar algún nivel de conciencia democrática. Sí, pero tampoco escucho yo en la visión de Nelson una crítica a los abusos que sí se han cometido con esos regímenes especiales. En algunos casos. En 50 minutos, el Partido Nacional, Nelson Márquez, en el Congreso anterior, aprobó 4 decretos vía Zoom, sin socializar, y hoy viene de campeón de socialización. Nosotros sí estamos construyendo una comisión. ¿Y cuánto le costó? Ahora, yo hoy sí quiero ponerle fin, a ese debate histórico 50 minutos entre nacionalistas y libres. Yo quiero que nos centremos hoy en el asunto del proyecto de justicia tributaria. ¿Me permiten, por favor? Porque él viene a decir, nosotros estamos socializando. ¿Me permiten? Y Hugo no iba a trabajar. Muy bien. Mario, ahí está Mario en esa comisión. El Central Ejecutivo ya emitió opinión que la ley así como está puede incidir negativamente en la generación de empleos. Claro. Partamos de una premisa, aceptémoslo todo, que sí hubo algunos abusos con esos regímenes y que eso debe ser corregido. Eso debe ser corregido. Ahora, pero escuchar a la gente que dice, miren, si aprueban esto de esa forma, pudiese tener efectos negativos en la generación de empleo. Ábranse, escúchennos, debatan, estudiemos bien a fondo lo que vamos a aprobar. Esos disensos tienen que ser escuchados por el partido en el poder. Los vamos a escuchar. De hecho, si no los escuchan, la oposición se va a cerrar y nos vamos a quedar sin un proyecto de ley tributario que necesitamos, porque en efecto hay que corregir todos las distorsiones que ha generado algunos regímenes de esos, pero escuchando a la gente y siendo capaz el partido en el poder de ceder en aquello que de repente tiene razón la oposición o el sector privado. Por favor, Mario. Primero, Renato, con todo el respeto y cariño que le tengo a los compañeros, quiero manifestarle que esa actitud que ustedes han tenido es la que de una u otra manera afecta en el Congreso. Creo que el Congreso ya no es una tarima política para ir a manifestar lo bueno que hicieron, que ustedes fueron narcos y que estos son ñángaros. Lo importante es que son hondureños y que aquí vivimos. Quiero dejar bien plasmada y con claridad cuál es la posición del Partido Liberal, porque me voy a tener que retirar, porque tengo la primera comisión y quiero ser muy puntual junto a mi compañero García, don Samuel, que también está en la comisión. Primero, Renato, si nos remontamos, ¿cuál es la duda y cuál fue el miedo de esta propuesta? Y quiero aquí manifestarlo con claridad. Yo escuché, y tú lo escuchaste, la posición que tuvo, por ejemplo, el ministro de Lazar, igualmente el compañero de aeropuertos, Fausto. Aduana. Yo considero que son muchachos brillantes, pero que la misma naturaleza y el espíritu, la energía que ellos tienen una visión quizás equivocada de lo que sucede en el país y de lo que sucede en el mundo político.
empezaron a decir que esta ley iba contra las grandes empresas, contra el capitalismo, y eso causó mucho miedo, y lo han repetido ustedes los de Libre, y me da pesar, igual que Renato. Yo le tengo un cariño especial a Rixi, sé que es una gran funcionaria, soy su amigo, pero no comparto la opinión que ella tiene. ¿Cuál es la posición clara del Partido Liberal que quiero manifestarle al pueblo hondureño? Primero, nosotros sentimos que esta ley debe ser producto de un pacto integral tributario. Pacto de Estado. Donde todas las partes converjamos, donde nos escuchemos, donde miremos qué vamos a hacer con esta ley. ¿Y por qué esto? Bien lo ha dicho el compañero, hay exigencias del Fondo Monetario y del Banco Mundial. La recaudación fiscal promedio en Latinoamérica anda en el 21.9, la de Honduras anda en el 17.3. Significa que esos 7 puntos es lo que le estamos dando a estas empresas, para que ellas puedan generar. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerle aquí al Ejecutivo, y es la respuesta que quiere escuchar el pueblo, es cuánto hemos logrado con los regímenes actuales y cuánto lograremos con la propuesta que ustedes hacen. ¿Por qué lo digo esto, Renato? Porque Barquero en su última exposición dijo que habíamos concedido 26.000 millones y que teníamos 10.000 empleos. Ahora, esta ley que está promoviendo, que yo la entiendo que es una ley que quiere la equidad, que quiere la justicia, pero también nosotros y el pueblo hondureño quiere que esa ley llegue al pueblo hondureño. Claro. Que ustedes nos garanticen que con esa ley, como decía Renato, vamos a tener más empleo, va a bajar la canasta básica, vamos a tener mayor inversión extranjera, y siendo así, Renato, con todo gusto el Partido Liberal va a acompañar una ley. Pero sí quiero manifestarles aquí con mucha claridad. El Partido Liberal no solo quiere que desfilen estos sectores en el Congreso, queremos que estos sectores también se les plasme en la ley lo que ellos necesitan. Queremos que nos hagan un diagnóstico claro de cuáles han sido los abusos de estas empresas, y hay que castigarlas, ¿verdad? Pero también que nos digan cuál es lo bueno que han hecho las otras empresas, para al final tener un balance con mucha claridad y tomar una decisión. Al final, quiero manifestarle que la representación del Partido Liberal, tanto la mía y don Samuel, si viéramos que no existe ese balance en la comisión, que yo creo que ha sido muy atinada la Junta Directiva en nombrar a un gran técnico como es don Hugo, que goza del cariño y el respeto, al menos de nuestra bancada, emitiremos un voto particular. ¿Y por qué un voto particular? Porque ese voto particular nos va a permitir tener la suficiente independencia dentro de la Cámara para pelear por lo que no se pueda plasmar en la ley. Indudablemente que nosotros entendemos que esta es una ley importante en el país, Renato. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer aquí al compañero Nelson, en los 4 gobiernos ustedes elevaron la recaudación fiscal. 4 gobiernos. En los últimos 2 gobiernos. Pero miremos si reducieron la pobreza. Entonces también nosotros queremos que este gobierno nos asegure que a través de un manejo eficiente de lo que es el gasto público, lo que usted decía, compañero, que la recaudación sirva, Renato, de una u otra manera para bajar los índices de pobreza. Como está planteado. Porque aquí, Renato, recaudan dinero, ¿para qué se va a utilizar ese dinero? Seguimos siendo pobres, Renato. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Para qué lo recaudamos? Siempre les preguntamos a ellos. Y lo otro, con claridad. Y ahora les pregunta el pueblo a ustedes. Sentimos que esta es una ley meramente técnica. Y no queremos, Nelson, compañero Tomás, compañero Russell Tomé, que sirva como las quejas que estuvimos anteriormente, que cuando la SAR llegaba a los empresarios a casas como las que vos manejas aquí, y cuando hablaba mal del gobierno, lo primero que hacían era echarle la SAR y irle a revisar sus arcas para tratar de una u otra manera de presionarlo. Que la lupa con que se mire a cualquier empresa sea la lupa de la transparencia y de la eficiencia, pero no que vaya desde el punto de vista ideológico y de persecución. Y también quiero manifestarle que el compañero Russell, que no comparto la idea que el hecho de porque nosotros opinemos diferente a ustedes es porque estamos unidos con el Partido Nacional, es porque estamos unidos con PCH y porque estamos unidos con los corruptos y los grupos pudientes de este país. Creo que nosotros también tenemos derecho a manifestar lo que queremos, porque también, igual que ustedes, somos electos por el pueblo. Lo que sí quiero manifestarles aquí a los compañeros y al pueblo hondureño con mucha claridad, el Partido Liberal no se va a prestar.
ni se va a prestar para grupos de empresarios que toda la vida han mantenido cautivos a este país, pero tampoco nos vamos a prestar para que el gobierno utilice este tipo de ley para amedrentar políticamente a ningún partido político. Que esta ley sea el consenso de todos. Y lo otro, que no nos vengan a poner plazos, que no nos lleven como entierro de pobre a las 5 de la tarde y con amenazas de tormenta. Lo vamos a hacer con tranquilidad. Vamos a escuchar a todos los sectores, ¿verdad? Y yo aprovecho en mi calidad de diputado y como jefe de bancada de invitar a todos los sectores, aún a los que no se han escuchado. Ayer tuve una reunión con un grupo de agricultores, con el compañero Rafael. Vimos, Renato, gente, por ejemplo, los camaroneros, los pequeños camaroneros que ahorita no pueden vender su camarón. Usted lo sabe, usted estuvo, compañero. Sí. Los compañeros que manejan la sal, Renato, que es un trabajo duro. También hay que escucharlos, ¿verdad? Porque ellos son parte del engranaje económico de nuestro país. Así es que la posición del Partido Liberal es bien clara. Y también lo otro quiero aclarar. Es mentira que la bancada del Partido Liberal se ha comprometido con votos con ustedes ni con nadie. La bancada del Partido Liberal está unida. Está unida para sacar adelante esta ley si le va a servir al país. Pero va a estar unida también para votar en contra si no le va a ayudar al país. Tomasito Ramírez. Bueno, Renato, muchas gracias. Quiero comenzar diciendo y aclarándole al abogado Russell Tomé que la bancada del Partido Salvador de Honduras es una bancada con mucho pensamiento, mucho raciocismo y de hecho el Partido Libre en el periodo anterior negoció siempre con el Partido Nacional. De hecho, hoy tienen representación en las mesas, hoy tienen en el Consejo Nacional Electoral, en el Consejo de Justicia Electoral, y yo no dije que ustedes eran cachurecos. Igual negociaron con el Partido Nacional la Corte Suprema de Justicia. Tampoco dije que eran cachurecos. Nosotros, los del Partido Salvador de Honduras, nuestra bancada, nos hemos mantenido unidos, independientes. De hecho, quien ha faltado es el Partido Libre. Desde el momento que les ayudamos a llegar al poder y le incumplieron al ingeniero Salvador Narrala, no le cumplieron a Salvador. La Constitución establece que en el artículo 235 que se elige la presidenta con sus designados presidenciales para que le ayuden a gobernar. Y hoy los designados presidenciales están aislados a tal grado que al ingeniero hasta el día de hoy no le han asignado presupuesto. Pero ese es un discurso repetitivo, Tomasito. Pero ahí lo que quiero llegar en el asunto del lo que yo quiero llegar a manifestar que la bancada del Partido Salvador de Honduras no ha acompañado a Libre a partir del presupuesto que se aprobó en el 2022 y Libre no ha llegado al consenso ni a tener 65 votos en el Congreso Nacional. Nosotros somos responsables. Hoy la bancada tiene una sociabilización de este proyecto de justicia tributaria porque nos vamos a capacitar técnicamente, profesionalmente, y su servidor conocemos en materia tributaria, nos preparamos, somos auditores, conocemos las trampas de los comerciantes, pero también necesitamos apoyar a la presidenta. Claro que necesitamos apoyar a la presidenta. Estamos haciendo una maqueta donde estamos analizando todas las opiniones de todos los sectores para tomar decisiones. Vamos a acompañar este proyecto para bienestar del pueblo. Queremos acompañarlo, porque sí es necesario revisar el aspecto tributario en este país, pero tampoco vamos a permitir que se destruya a la empresa privada, sino que avancemos, como ya lo dijo Mario, para garantizarle que vengan más inversionistas a nuestro país. Es importante generar confianza. Es importante que la gobernabilidad se dé en nuestro país, pero lo que estamos viendo en este momento, no pueden venir los inversionistas a este país. Y el reflejo del Congreso Nacional lo estamos reflejando en todos los actores. No hay capacidad de diálogo, no hay capacidad de poner los puntos sobre la mesa para bienestar de toda la sociedad,
sino bienestar personal o de grupos o de personas. De hecho, nosotros no entendemos cómo en el 2017, en un solo día, el Congreso Nacional aprobó 60 leyes. Eso pasa de lo normal. Pero hoy estamos para construir la bancada del Partido Salvador de Honduras, es una bancada seria. Hemos tenido democracia dentro de la bancada, que hay diferentes opiniones, cada uno tiene una estrella. Pero llegamos a consensuar y hemos mantenido esa unidad de los diputados en un solo pensamiento: apoyar al gobierno para bienestar de toda la sociedad. Y no estamos hablando de temas importantes como reformas electorales para garantizar la democracia en este país. Son temas que tenemos que garantizar y decirle al pueblo: nosotros vamos a ser muy responsables, así como fuimos con la aprobación del presupuesto, que dimos sugerencias, no las tomaron en cuenta y por eso vino la huelga del Ministerio Público, problemas en salud. Hoy el FOSDE dice que hasta esta fecha del presupuesto que se aprobó en diciembre solo hay el 11% de ejecución. Ya deberíamos de tener el 33% de ejecución, y nosotros en el presupuesto establecíamos que había que supervisar esa ejecución, porque esto genera recursos económicos, inversión para todo el pueblo hondureño. Hacia eso estamos orientados. Yo quiero comentar, primero, felicitar al compañero Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal. Así es como se construye, pues. O sea, nosotros aceptamos el posicionamiento de un partido que diga, vamos a la mesa. Porque esto se trata de un pacto de Estado. No se trata de negociación, compañero diputado Tomás Ramírez. No, es pacto de Estado. Un pacto a favor del pueblo hondureño. Un pacto en beneficio de los grandes sectores. Un pacto en la mesa abierta. Un pacto donde puede llegar la bancada del Partido Liberal y va a decir sus opiniones. Y van a llegar los sectores. Lo que no podemos nosotros en estos foros y en estos medios de comunicación es soslayar que el país ha tenido una situación difícil y una carga que ya es insostenible, que solo en los hombros del pueblo hondureño y de la clase media se ha sostenido el Estado. Que esa carga de las exoneraciones, que se habla de 30.000, 35.000 millones de lempiras, no puede seguir teniendo esos privilegios. Eso tenemos que remediarlo y para eso fuimos electos. Y el Partido Libre asume la responsabilidad de la conducción del Estado. Y plantear esto, ¿tú crees que no es una cosa compleja? Plantear esto ante sectores y grupos económicos que el país ha tenido control. Sí, es una cosa fuerte lo que hace el Partido Libre, pero nos alegra posiciones de otro partido que dice, nosotros vamos a esa mesa con posiciones muy claras, no con temas de manipulación política. Yo le digo al Partido Salvador de Honduras, el tema entre la alianza entre el Libre y el Partido Salvador de Honduras fue un tema público. Los secretarios de Estado se nombraron. Un secretario de Estado, Pedro Barquero, dijo ahorita, a mí ya no me gusta esta visión, y renunció. También es parte de su derecho, pero a él se le respetó y se le tiene y se le tenía en el gobierno y le teníamos nosotros como partido un gran respeto por su posicionamiento y su planteamiento. Al partido PCH se le ha tenido todo el respeto a la investidura. Nosotros con el Partido Nacional sabemos que somos adversarios políticos y que la batalla va a ser siempre. Nosotros sabemos en lo que andan ellos y sabemos cómo trabajan ellos. Ahora a nosotros no se nos disfrazan, esa es la situación, y los tenemos bien medidos por donde están moviéndose. ¿Qué es lo que planteamos? Que en este tema, que es un tema de nación, pues lleguemos ahí a la mesa, que hagamos los procesos, que se haga lo que nosotros llamamos el proceso de socialización, de sentar en la mesa. Nos informaba del Poder Ejecutivo que hubieron, solo en las primeras mesas, ya hubieron 18 cambios. O sea que sí se reciben cosas. Ahora vamos a ver cuántos cambios se logran en la mesa instalada por el Congreso Nacional. Sí hay algo que quiero decir, Renato. Lo que sí no podemos definir es que hay gente que quiere llegar a la mesa y decir, retiren ese proyecto de ley. Entonces no es que quiere ir a... Engavétenlo. Eso no es socialización, eso es, yo voy a mantener mis prebendas. Eso no se puede sostener, eso ya es insostenible para el pueblo hondureño. Nosotros podemos sentar en la mesa y llegar a los acuerdos que nos permitan alcanzar, porque la política es alcanzar los acuerdos para lograr aprobarlo.
Nosotros en eso vamos a trabajar y no dejaremos de hablar y dialogar con todas las bancadas. De acuerdo. Yo creo que es importante mencionar algo. Mire, desafortunadamente Libre tiene la costumbre que cuando no pueden con argumentos cuestionar o con argumentos debatir en algo, entonces comienzan a hacer ataques ya de índole directamente político, y lo acabamos de ver en este momento en varios puntos de las participaciones de Russell. Sin embargo, en el caso específico de las exoneraciones, Libre ha planteado claramente que ellos están en eliminar las exoneraciones, pero el punto es que han planteado en todo momento, para convencer socialmente, que las exoneraciones a quien benefician es a los empresarios. Las exoneraciones no se generan para favorecer empresarios. Con todo respeto, señores empresarios, pero ustedes, sea que les den exoneraciones o no, ustedes van a estar bien, porque en el momento en que el modelo económico de Honduras no les parezca, sacan su plata y se van para otro país. Pero ¿qué pasa con todos los que quedan desempleados? Número uno. Número dos, le voy a poner el ejemplo clarito así. Productores de papa del departamento de Intibucá compran su semilla de papa exonerada. Esa exoneración no es que beneficia al importador de papa, de semilla de papa, que la trae de Holanda, que la trae de Chile, que la trae de Canadá. A quien le beneficia es al productor de papa, que no paga un 15% de impuestos sobre venta al momento en que compra la semilla de papa. Si ahora se elimina esa exoneración, el importador se va a quedar con ese golpe. El importador va a bajar de sus ganancias un 15%. No es cierto. Lo único que va a hacer es trasladarle a la factura del que compra la semilla de papa, y ahora en vez de que diga 15% y diga 0 exonerado, ahora va a decir 15% y se lo van a poner al monto que actualmente tiene el costo de semilla de papa o lo que haya subido. El productor que ahora lo que va a comprar es un rollito de manguera, o que va a comprar un saco de fertilizante. Si el saco de fertilizante ahorita le dice 1000 lempiras y abajo le dice 15% de impuesto exonerado, 0 lempiras, ¿usted cree que el importador, el gran empresario que importa fertilizante, que trae el barco con fertilizante para venderlo en Honduras, ahora va a decir, no voy a ganar 15% menos porque me quitaron la exoneración? No es cierto. Lo único que va a hacer es que ahora en la factura le va a decir 15%, y si compraba un saquito de fertilizante en 1000 lempiras, ahora va a decir 1150. Ajá, y si compra 5, súmele 5 por 150. Y el que logra tener un poquitito más y compra 10 saquitos de fertilizante, ajá, y el que produce bastante, porque va a producir pepino para poder vender en el mercado de Tegucigalpa, para poder vender en el mercado de San Pedro Sula, en los principales mercados, y que va a comprar 100 quintales de fertilizante para poder traer pepino, ¿usted cree que el que trae el fertilizante se va a quedar con eso? Definitivamente no. ¿Usted cree que el productor es quien debería quedarse con ese golpe? ¿Sabe a quién se lo va a trasladar? A usted que compra pepino en la esquina, a usted que va a comprar pepinos al mercado, a usted que va a comprar pepinos al supermercado, o a usted que manda a comprar los pepinos. A usted le va a caer ese leñazo. Y por más que... No, permítame, abogado. Permítame, abogado, que yo lo dejo. Así estaba contemplado, que le han hecho algunos ajustes ya en el Ejecutivo. No han quitado la parte en donde dice que eliminan las exoneraciones del decreto 119-2016, que justamente es el que da pie a que esto se pueda generar. Aquí el concepto es claro, mire, las exoneraciones no son para empresas, son para actividades económicas. Y si alguien ha cometido algo incorrecto en contra del Estado de Honduras y ha abusado de algo que es para favorecer una actividad económica, castíguenlo, pero no me van a decir que porque habían 3 conductores que andaban sin cinturón, hoy va a ser prohibido andar en carro. No, ahí está el reglamento que dice qué es lo que le tienen que hacer a un conductor que está infringiendo la ley de tránsito por no ponerse cinturón. O cuando un árbitro está en un partido de fútbol y viene un jugador y comete una falta, le saca una amarilla. Viene otro jugador, le comete otra falta, le saca otra amarilla. No va a decir, miren, aquí no se vuelve a jugar fútbol porque esos dos cometieron faltas. No, lo que hace es sancionar al infractor. Pero hasta hoy nosotros no tenemos un informe de en estos últimos 15 meses cuántas sanciones aplicando la ley, que actualmente está porque la ley lo dice,
La ley en este momento sanciona a los infractores, pero no tenemos un informe que nos diga que han aplicado tantas multas. Está bien, vaya, no nos digan los nombres. Si es que no nos quieren decir los nombres de las empresas, está bien, pero díganos cuánta multa han recaudado. Y por lo menos a esta comisión, que es de alto nivel en el Congreso Nacional, a esta comisión sí denle los nombres, sí, con que aquí se han manejado listados más difíciles de manejar a nivel de Congreso Nacional, denle el listado a las personas que están en la comisión para que en la comisión puedan ver que efectivamente tal empresa fueron infraccionados y cometieron un grave delito porque es en contra del Estado de Honduras. Y lo último que le quiero decir, mire, si construir quisiera libre, lo primero que haría sería respetar los números que el pueblo hondureño dio en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Sí informaron una comisión, pero fíjese que del Partido Nacional, siendo la bancada, según la bancada de oposición mayoritaria, solo le dan un representante, y yo confío en el licenciado Jorge Zelaya porque confío en su profesionalismo, es mi compañero, pero yo creo que sería correcto en términos de construir democracia que ahí de mínimo fuera proporcional al número de diputados que hay en cada una de las bancadas, pero si solo nos dan uno y nosotros tenemos 43 diputados, creo que definitivamente no es correcto. Hay que decirlo políticamente, ustedes ya adelantaron la posición que van a votar en contra. No, eso es lo que Libre quiere hacerle creer al pueblo hondureño y pero el Partido Liberal igual, el Central Ejecutivo, ¿qué fue lo que dijo? Van a construir, dice, el Central Ejecutivo, y Mario aquí es testigo, si yo leí 2 veces ese comunicado del Partido Liberal, dijo que así como estaba el proyecto, impactaba negativamente en la generación de empleo. Y mira lo que te ha dicho Mario Segura hoy. Mario ha dicho, si no estamos de acuerdo, si no toman en cuenta opiniones de todos los sectores, no vamos a votar. El voto en esa comisión de dictamen del Partido Liberal será un voto particular. Y ya con voto particular, la bancada tiene la prerrogativa y la decisión de decir esto no conviene y no los apoya. De acuerdo. Bueno, artículo por artículo. Artículo por artículo. Ahora ya sé de dónde salió eso de artículo por artículo, porque eso fue lo que dijo Mel hace poco, capítulo por capítulo. Mira, y así es la democracia. Y por eso es que esa expresión de Rixi última que voy a escuchar en este momento, yo digo, no le conviene a la democracia, no le abona nada al Partido Libertad y Refundación. El gobierno. El Partido Libertad y Refundación y el gobierno necesitan generar diálogo, generar pactos, porque no tienen los votos para mayoría simple. Pero con este tipo de presiones no se construyen pactos. Seguirán así, sin agenda en el Poder Legislativo. Escuchamos a Rixi Moncada. ¿Y por qué vamos nosotros a tener que hacer acuerdos? En la lucha contra la corrupción se presume que debería existir un acuerdo y el acuerdo debe ser unánime. ¿Y por qué vamos nosotros a tener? ¿Y por qué vamos a construir acuerdos? Se supone que en la lucha contra corrupción debería haber unanimidad. Pero en este caso, Rixi, en este caso, hay que escuchar a los sectores que creen que con algunas disposiciones que aún figuran en ese proyecto de ley de justicia tributaria no se van a lograr los objetivos que ustedes creen. Hay que escucharlos, hagan números en esa comisión de dictamen. ¿Qué momento histórico para ustedes como Partido Liberal? ¿Qué momento histórico como Partido Liberal? Porque aquí hemos coincidido que sí se necesitan reformas tributarias y que alguna gente se ha beneficiado. Hoy leí esta publicación de La Tribuna que me parece sumamente interesante. Según radiografía a las exoneraciones en Centroamérica, en Honduras los privilegios tributarios se degeneraron. Entonces, hay que corregirlos. Ese es el puntito. Ese es el puntito, Russell. Ese es el puntito. Porque tenemos competencia a nivel centroamericano. Si aquí no lo corregimos, Renato, las empresas se van a ir para otros. Es increíble. Ayer me reuní con los maquiladores. Las empresas están yendo para Nicaragua. Nicaragua tiene ya más empresas que nosotros en cuestión de generación. Si nosotros aquí no nos ponemos en consonancia y no corregimos esto, que lo está haciendo todo el mundo, se nos van a ir las empresas y no vamos a tener empleo, vamos a tener más emigración hacia los Estados Unidos. Es un problema mayor para el gobierno. Quiero dar un dato, Renato, este dato, porque alguna gente distorsiona. La empresa viene donde se da
garantías y las mayores calidad de certidumbre jurídica, que eso, como lo acabamos de plantear, no hay certidumbre jurídica cuando algunos tienen exoneraciones distorsionantes y yo llego con mi inversión y estoy tratado de crear una competencia leal y una distorsión. Entonces hay que dar certidumbre jurídica y eso es lo que debemos de construir. Por eso yo hablo de un pacto de Estado. Mira que este informe es del ICEFI. El ICEFI, yo tuve un técnico del ICEFI recientemente aquí que dijo, miren, lo ideal no es así de un solo eliminarlo, dice, sino es mejor, dice, hacerlo gradual. Lo que hacen en Brasil es revisar anualmente esos regímenes y si no están dando resultados, pues eliminarlos o ir haciendo los ajustes del caso. Aquí lo dijo el del ICEFI, reconociendo de que en efecto aquí en Honduras esto se degeneró, pero solo quiero que escuchen esto. Y que había fracasado, dijo también. Analizó por separado a cada uno de estos países y una de las conclusiones en relación a Honduras, pero mira, eso del fracaso es relativo, porque los 500.000 de los 800.000 afiliados que tiene el seguro, ¿sabes de dónde provienen? De empresas ligadas a esos regímenes. Por eso tenés que analizarlo con lupa, con inteligencia, con datos en la mesa y no decir esto no sirve. Ese es el puntito. Mira, de los 800.000 afiliados al Seguro Social, 500.000 provienen de esas empresas que están acogidas por esos regímenes. De acuerdo, pero dijo el técnico del ICF, que yo lo vi aquí en el canal, que cuando se comparaba los resultados, lo que determinaba es que había fracasado, porque el modelo no había generado lo que todos esperamos, que es crecimiento económico, que es bienestar, que es reducción de la pobreza, y más bien lo que hemos tenido es privilegios, es una inequidad, pero mira, pero no le eches la culpa solo a los regímenes, porque yo me pregunto también cómo es posible que el presupuesto anual de ingresos y egresos de la República haya aumentado de la manera como ha aumentado, casi en 400.000 millones hoy, y todo sea para gasto corriente, poco para inversión pública. ¿Cómo es posible que entre más presupuesto, que entre más riqueza maneja el gobierno del Producto Interno Bruto, casi lo tenemos en 50%, Russell, el país multiplique la pobreza? ¿Y cuánto es para pagar deuda? 3.000 millones ha aumentado de 2021 a la fecha. Es parte del problema, yo entiendo, ¿Cuánto para pagar deuda? Yo entiendo, es parte del problema. Licenciado, ese datito yo quiero que me permita dárselo. Mire, del 2021 a la fecha, la diferencia de pago de deuda son 3.000 millones. No se pueden excusar tampoco en eso, porque tampoco es a eso a donde se va los más de 120.000 millones que ustedes aumentaron ya en presupuesto. No, esa no es una excusa válida. Lo de que hay que la deuda, ¿cuánto pagamos? Del 2021 a la fecha, la diferencia en pago de deuda son 3.000 millones, pero la diferencia en la partida confidencial es de 600%. Increíble. ¿De cuántas veces le hemos dicho que no hay partida confidencial? Sí, te lo he explicado. ¿Y cómo es que sí decían que era confidencial? Antes sí decían que era confidencial. Volvamos a la temática. Y antes que te vayas, Mario. Analizó por separado el ICEFI a cada uno de los países y una de las conclusiones en relación a Honduras fue que los incentivos han degenerado en privilegios fiscales injustificados. La proliferación excesiva de estos decretos de exenciones fiscales demuestra que más que un instrumento de política pública han constituido en un privilegio para la élite económica. Bueno, todas estas distorsiones hay que corregirlas, pero no cerrarse en el criterio que lo que yo definitivamente propongo es la verdad absoluta de la temática. Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Y yo estoy contento hoy de que el Partido Liberal diga, nosotros vamos trabajando de camino a lograr un pacto de Estado. Y yo espero que el partido PCH también lo haga. No, ya lo estamos construyendo. Yo tengo una cosa. Ahí viene el leñazo, mire, así construye el libro. Es que esta es una cosa bien clara. Así construye el libro. ¿Cuántas veces le hemos explicado que no hay partida confidencial? ¿Cuántas veces Hugo Noé se pone a explicar y a veces que dice, no hay más libro? Pero me están escribiendo los liberales que le pregunte a Russell que si Libre va a cumplir su palabra, porque han agarrado la fama que no cumplen. ¿Cómo no? Y a ustedes, la nota que decía que divulgaba Ulises Aguirre, ¿les prometieron eso, esa reforma a la ley? La ley del trabajo por hora fue, y votamos los 22, ¿verdad? Y han habido sus problemas, Russell bien lo sabe. Nosotros como bancada del Partido Liberal hemos sido una bancada callada, pero tenemos nuestras propias análisis, Renato. Nosotros nos gritamos en silencio, ¿verdad? ¿No?
nos gusta. No, pero Libre va a cumplir. La ley de empleo por hora el año pasado la derogamos. Fue un trabajo que se hizo. Fue un planteamiento que lo hicimos como partido. Trabajamos en ello. Y ahora se está estableciendo y se dijo que iba a trabajar el CES, donde está integrado el Poder Ejecutivo, los trabajadores y la empresa privada, en una propuesta. Sé que han mandado también ha presentado el Partido Liberal, pero bajo el criterio de garantizar los derechos de los trabajadores. Nosotros lo dijimos, y el 1 de mayo ahí estuvimos con los trabajadores, nosotros estamos con la clase trabajadora de Honduras. Nosotros no queremos hondureños de segunda categoría. Tú sabías muy bien, Mario, que la ley de empleo por hora hacía hondureños de segunda categoría. Una mujer que estaba contratada de empleo por hora no tenía seguro social, no podía tener sus hijos al seguro social. El que estaba con contrato permanente sí podía ir al seguro social. Eso se llamaba castas. Nosotros derogamos eso. Pero ahora hay que volver. el asunto es que ustedes les prometieron al Partido Liberal una reforma. Para este año. Pero es que estoy hablando de lo que derogamos. Pero la molestia va más allá que. ¿Por qué ustedes no permiten que esa ley la debatamos en el seno del Congreso? Así es. ¿Por qué tienen una comisión que no ha tenido el valor ni la responsabilidad de dictaminarlo? Dictamínenlo. Si ustedes tienen la razón, si ustedes tienen los votos, si ustedes convencen, entonces nosotros aceptamos como partido, pero debatámoslo donde hay que debatirlo. Y una pregunta, Renato, y te la voy a hacer aquí con franqueza porque vos me conoces. Estas empresas que tienen esos privilegios mayores que los que le da la ley, ¿por qué los tienen? Porque le caen bien al partido político, porque financian los partidos políticos, Renato. Y aquí hablemos claro de lo que sucede aquí. Es lo que sucede, Renato. Aquí nos gusta disfrazar, hasta nosotros nos convertimos en cómplices a veces, Renato. Pero hay muchas empresas aquí, hacen que tienen ese tipo de privilegios porque son los que al momento de campaña le dan el dinero al partido que va a ir a la De otra campaña. manera, tú no entiendes por qué las instituciones a quienes les corresponde no monitorean quienes están cumpliendo o no con ese régimen. Bueno, porque hay unas que cumplen y otras que no, ¿verdad? ¿Desde cuándo hubiesen? Es que no, por ejemplo, no es asunto de sancionar, Mario, es asunto de quitarles el privilegio. Por ejemplo, a los quienes han degenerado esos privilegios. Nos decían los maquiladores, ellos se rigen por la ley norteamericana. Vienen inclusive hasta revisarles los sueldos. Ellos tienen mucho cuidado por respetar la ley de nuestro país, pero hay otro grupo de empresarios que no, y hay buenos empresarios, Renato. No podemos nosotros aquí, y si ustedes, los del Libre o los del Partido Nacional, y si los del Partido Liberal queremos negar esto, yo creo que sería un absurdo. Por ejemplo, la Costa Norte. ¿Cómo se ha desarrollado la Costa Norte? Se ha desarrollado con una maquila, Renato. Empresa privada. Aquí empieza el gobierno y no, hay que quitarle las exoneraciones a las empresas. Ajá, y todo el sueldo que gana esa gente, Renato, no paga el impuesto sobre la venta. Pues lo vamos a bajar el impuesto sobre la venta del 15 al 10. Mario, pero lo que nosotros estamos hablando, porque aquí hay que dejarlo, a mí me gusta tú cómo lo has planteado. Aquí hay que decir la parte macro de la política. Anda queriendo enamorar. La parte macro de la política. Anda queriendo enamorar. La acumulación que ha sido la distorsión. Hay gente que cree que acumulando es como se logra. Nosotros no nos declaramos enemigos de la empresa privada. El Partido Libre ha planteado bien los temas con la empresa privada. Lo que sí decimos que tenemos este compromiso con el pueblo hondureño de revisar estas exoneraciones. Yo les pido que nos acompañen y con tus criterios ahí lo digas y lo plantees y en esa mesa se establezcan estas condiciones. Yo creo que Mario ha sido claro. Mario ha sido claro. Hay que hacerlo. Si ustedes toman en cuenta opiniones demostrables de que hay que modificar el proyecto de ley de justicia tributaria, yo entendí que Mario dijo el Partido Liberal apoya. Sí. Si no toman en cuenta, el partido emite un voto particular en la comisión de dictamen y no esperen del Partido Liberal, eso fue lo que le entendí a Mario, que los va a apoyar con un proyecto así como lo tiene. Permite la libertad de expresar el pleno. Toda la retórica. ¿Está claro? Está claro. Y eso es democracia. Y eso es lo que queremos. Mira, no es democracia decir lo que dijo Rixi, conmigo o contra mí. Si apoyan
lo que dicen los otros, están apoyando la corrupción. Si no apoyan lo que nosotros estamos diciendo, no son honestos. Mira, eso no es democrático. Así no van a conseguir alianzas en ningún parlamento del mundo que estuviera libre. Por eso estamos los que estamos en el parlamento, Renato, para construirlo. yo creo que necesitamos ser... no me han dejado hablar, ¿verdad? Después de la pausa comercial. Gracias por compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Los hondureños bien nacidos no queremos a nuestra Honduras convertida en una Cuba o Venezuela. No se equivoquen, señores de Libre, y que este señor Mel no vuelva a tropezar en la misma piedra. Lo menciono no porque merezca un comentario, sino más bien porque él es el actual gobernante. La señora Castro no lo está haciendo. Más comentarios. Se debe de castigar a los malos empresarios e incentivar a los buenos empresarios. Ojo, exigir que la retroalimentación del salario sea justa a los obreros sin afectar las ganancias y capital privado. Atentamente, Irwin González. Más mensajes. Dejen al gobierno trabajar en paz. Los empresarios son los que obstaculizan el desarrollo de Honduras. Por años estuvieron bajo exoneraciones para supuestamente traer inversión y nunca se desarrolló el país como se debe. Buen día a todos. Lo captado por la nueva ley de justicia tributaria debe servir para levantar el sector productivo, para brindar herramientas e insumos a los pequeños agricultores y ganaderos. Continúe enviando sus comentarios. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Ya va a tener la segunda participación, Tomasito, claro, y la primera duró 10 minutos. Mire que yo dejo hablar a la gente para que desarrollen sus temas. Y cuando regresemos en este orden de entrada de la llamada, la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada. Mira, eso es bueno. Aunque yo disienta esta vez de Rixi Moncada, pero lo digo. Y eso demuestra la relativa libertad de expresión que tenemos. Claro. Y yo estoy seguro que Rixi sí responde como lo va a hacer, va a responder no descalificando mi opinión, sino de repente disiente y sustentando sus argumentos. ¿Por qué dijo lo que dijo? Que a mí no me parece. Porque así no van a lograr consensos en el Congreso. Lo que va a promover Libre, si se mantiene esta filosofía de entender la democracia, es que no va a conseguir mayoría simple casi en nada en ese Congreso, o mayoría calificada que requiere para algunos proyectos que tienen en mente. A eso me estoy refiriendo. Quiere intervenir el economista Roberto Lagos desde Estados Unidos también, el diputado de Libre Francis Cabrera también, así que tenemos programa intenso, creíble, constructivo. Y las redes sociales, todos dijeron que están de acuerdo a la ley de justicia tributaria. Y le tienen que ayudar a Radel porque no ha logrado explicarle al pueblo hondureño. En lo que resta del programa, atentos. Es que teníamos un interesante debate. Teníamos un interesante debate aquí interno. Russell cree que los nacionalistas no los van a apoyar en este proyecto. Y yo le dije a Russell, pero si hacen modificaciones consensuadas con todos los sectores, de repente encontrarán votos nacionalistas favorables. Algunos. Es que todo aquello que sea en beneficio para Honduras hay que apoyarlo, pero si algo no está bien, no significa que por hacer observaciones es que estamos en contra de Honduras, como ha intentado manipular Libre, porque lo que ha tratado de hacer es una manipulación. Y yo le entendí a Tomás Ramírez que en su primera intervención dijo, vamos a estudiar con técnicos y expertos en la materia ese proyecto. Y dijo algo más, lo que yo colegí de sus declaraciones es que si coinciden con algunos artículos o capítulos para seguir la línea de pensamiento del proyecto de ley de justicia tributaria, ustedes podrían apoyar. Claro, Renato, este proyecto de justicia tributaria tiene 4 componentes y dentro de esos 4 componentes también existen reformas constitucionales que hay que analizar, porque esos proyectos constitucionales requieren de 2 legislaturas, pero hacia dónde nos quieren llevar con esas reformas constitucionales que le quieren hacer a la ley. Por ende, nosotros vamos a evaluar cada una de estas reformas, que son 4, y también establecer que al momento que establece esta ley que se van a mantener los actuales regímenes
pero que van a crear dos. Entonces ahí posiblemente pueda crear una competencia desleal con aquellos nuevos inversionistas que quieren venir a Honduras, porque estos, al mantenerse por 10, 15 años que están actualmente, puedan tener un margen de exoneración, para decir ejemplo, de un 50%, pero los nuevos van a tener un 70%, entonces los nuevos se van a ir. Explico ahí, Tomás. Porque mira, esa teoría yo se la escucho. Mira, lo que te está diciendo es que la ley no tiene efecto retroactivo. Correcto. Eso es lo que te está diciendo. Porque esto era una de las cosas que querían distorsionar. Entonces se dice, la ley de justicia tributaria no tiene efecto retroactivo. El que lo tiene se le va a supervisar, pero según los años que se dio, ahí se le termina, le está diciendo. Y ahora se constituyen dos regímenes nada más, dos. Y estos dos van a tener un inventario público en un solo lugar. Entonces tú no puedes decir que hay una competencia legal, porque el que llegue le dice, él ya tenía esto por una ley anterior y se le termina en tal fecha. Usted entra con años, 15 años. No por eso, pero es que ya tenía. Usted no puede aplicar retroactivamente, que eso es lo que hay que explicar. Tomasito, yo creo que está en la línea de pensamiento de Pedro Barquero, que Pedro dice que por qué no se dejan los regímenes actuales. Correcto. Y también los regímenes, el RINDE y la zona franca que quieren crear. Dice, para Pedro Barquero, pueden convivir todos estos regímenes que han estado en los últimos años con los nuevos que está creando el proyecto de ley. Si lo que Pedro afirma es, Renato dice, y los que han abusado de esos regímenes, pues que se sancionen, dice, pero sí pueden convivir estos regímenes con los dos que está creando. Eso tiene un plazo de vigencia y se van a terminar. Así está la ley. Se tiene que pasar, si ellos quieren estar, en los nuevos que se crean. Eso es lo que está haciendo. Y me alegro, solo quiero decir, escuchar que el partido PCH puede acompañar y puede dar votos para lograr aprobarlo. Eso es lo que quiere el pueblo hondureño. Es que el PCH siempre... Pero Libre está dispuesto también a escuchar modificaciones, diferencias. Por eso se nombró, y hay alguien con la sensatez, con la madurez y toda la confianza de nosotros, como es el compañero Hugo Noé Pino, que es el que preside esta comisión. Lo nombró el presidente del Congreso, el diputado Luis Redondo, y va con esa posición de lograr articular. Nosotros hoy en este foro podemos decir que cuando se hagan y se reciban las aportaciones, ahí ya no va a haber ninguna excusa para que las bancadas votemos y que en Honduras tengamos una ley de justicia. Vamos a escuchar a la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, en este momento que está en comunicación con Frente a Frente. Abogada, buenos días, bienvenida al programa. Siempre es un placer escuchar su voz y tenerla en este programa. Muchísimas gracias, Renato. Muy buenos días. Saludo a los tres panelistas y hoy voy a intervenir por alusión directa, y estoy segura que usted va a acompañar mi posición planteada ayer en la extensa entrevista que pude dar en la Comisión de Banca y Seguros. Y digo que la va a acompañar porque mi posición el día de ayer es la siguiente. Los 128 diputados propietarios y los 128 diputados suplentes deberían acompañar la ley de justicia tributaria porque es una ley contra la corrupción. Entonces es inaceptable que se diga que tiene un grupo de diputados o una facción de personas que no están contra la corrupción. Todos luchamos contra la corrupción y ese debe ser el principio. La ley de justicia tributaria, que hoy entiendo que va a estar el ministro del SAR con la comisión integrada para su dictamen, y estoy segura que luego de las explicaciones que él dé sobre los alcances de esa ley combate la corrupción estructural, combate la corrupción legalizada, y cuando hablamos de corrupción estructural y corrupción legalizada es la aprobada en el propio Congreso Nacional. Cuando los diputados y las comisiones conozcan que un solo artículo ha representado que el Estado de Honduras, por una sola palabra, deje de percibir 11.000 millones en impuestos que pueden ser utilizados para dotar de medicamentos, para reconstruir todas las escuelas del país, cuando se enteren de esa corrupción estructural, legalizada, aprobada mediante reformas
a leyes, aprobada a través del Código Tributario, aprobada a través de los 12 regímenes del último año de gobierno de Juan Orlando. Entonces yo estoy segura que eso no amerita discusión. Todos vamos a estar contra la corrupción legalizada y contra la corrupción estructural. El año pasado que acompañaron los diputados la derogatoria de los fideicomisos se prostituyeron y fueron utilizados, siendo una buena figura del derecho privado, fueron utilizados en el derecho público como un carrusel de corrupción para sacar el dinero de la hacienda pública, para sacar el dinero de la caja única del Estado y contratar más de 217.000 millones al margen de la ley de contratación del Estado, sin proceso, de forma directa, traspasando los periodos presidenciales. Todos estamos contra esa corrupción, Renato. Entonces mi posición ayer es clara en el sentido de, sí, es absolutista para combatir la corrupción, la estructural, la legalizada, la aprobada en el Congreso de la República a través de leyes, haciendo no sé qué tipo de negociaciones. Contra ese tipo de negociaciones es que yo estoy. Y bajo ese argumento di mi declaración el día de ayer. Yo también estoy segura que los 3 diputados que están ahí en el debate, una vez que conozcan el detalle, que reitero lo va a explicar este día el ministro del SAR en el Congreso, también van a acompañar la ley. La presidenta Xiomara Castro está decidida a combatir la corrupción sin medias tintas. Está decidida a combatir la corrupción en todos los niveles y en todos los sentidos, y por eso también nuestra disposición como secretario de Estado para que la Comisión de Banca y Seguro investigue nuestras cuentas, para comenzar nosotros y también hacer el llamado a otros poderes del Estado. La gente está cansada, la sociedad está cansada de que la corrupción sea discurso. Y nosotros queremos acciones concretas. El proyecto de FIFI va adelante. Esperamos que venga pronto ya el primer grupo de expertos. O sea, hay que combatir la corrupción. Y también dije ayer, no sé si esto se lo mencionaron, en todos los niveles y en todos los sectores. En el sector político, en el sector de medios de comunicación, en todos los sectores. O sea, no debemos admitir nosotros la corrupción y en ese punto yo estoy, Renato, completamente segura, usted no disiente conmigo, que su criterio sobre el combate a la corrupción también será absolutista. No hay que permitirla en ninguno de los niveles y hay que votar contra ella en cualquier espacio que nos toque debatir. Y esa es mi posición al respecto. Pero si yo estuviese en vuestra posición, en la posición de Russell, cuando a mí me dice otro sector, mire, hay que blindar extremadamente bien esa reforma al secreto bancario, porque aquí las instituciones hondureñas son proclives fácilmente a ser cooptadas por el crimen organizado. Ya se imagina usted, información sensitiva en manos del crimen organizado, de las cuentas bancarias de uno, lo que podría pasar. Yo no diría no de un solo, los escucharía. ¿Qué me sugieren ustedes para blindar esta reforma? Para que el crimen organizado no tenga opción de introducirse a las instituciones y saber cuáles son las cuentas de cada hondureño. Y eso no, Renato, eso no es ser corrupto, Renato, ponerse a pensar en eso. A ver, Renato, pero por eso es importante el debate. Por eso. Lo primero es que en la administración pública toda persisten estructuras del crimen organizado. Fíjese lo que le estoy diciendo. Hay estructuras del crimen organizado en el país. Hay estructuras de narcotráfico en el país. Y las hay dentro de las instituciones. Y también lo dije yo ayer. El cambio que se ha producido, el Poder Ejecutivo
ha hecho cambios en la cúpula, los secretarios de Estado, los subsecretarios, pero hay todavía estructuras anquilosadas. Han pasado 13 años y si vamos a hablar del secreto bancario, reitero, la comisión va a recibir las explicaciones. El secreto bancario conlleva unos protocolos para tener acceso a la información que es necesario tener acceso para la investigación de la corrupción, para la investigación de la evasión fiscal, para la investigación de los procesos de competencia desleal. En este país hay muchísima gente que está buscando siempre, todos los días, cómo obviar los procedimientos y cómo obviar los pagos. Mire, Renato, yo voy a pagar esta semana un vencimiento de deuda por 10.000 millones, enero, febrero, marzo y todo abril, haciendo cuentas y guardando lo poco que se recauda y haciendo malabares con los pagos a gente que está produciendo en el país, que están construyendo carreteras, que están reparando, a empresas constructoras que no les he podido pagar en el tiempo, porque estamos guardando los fondos para poder cumplir el vencimiento de deuda de mayo, que es de 10.000 millones. Este año vamos a pagar 58.000 millones en deuda pública por los vencimientos y porque han subido las tasas de interés ahora, y entonces hemos pasado de 52.000 este año a 58.000 millones. El año pasado pagamos 57.000 millones de deuda pública también, y los honramos para mantenernos dentro del sistema y dentro del mercado con la banca multilateral y la banca nacional y los tenedores de bonos. Pero yo le garantizo que después de 15 meses de estudiar la situación del país en materia de recaudación y en materia de presupuesto y de deuda, este país no ocupa endeudarse si todos pagamos impuestos. Este país no ocupa endeudarse si todos estuviéramos trabajando por la línea honesta. Si nosotros avanzamos en la lucha contra la corrupción estructural, la deuda en todo caso que tuviéramos que contratar no es para pagar otra deuda, sino que sería para llevar los beneficios sociales que la gente está esperando, especialmente en materia de salud y en materia de educación. La situación del país es crítica y son varios frentes en los que estamos trabajando, pero el que tiene que ver con la recaudación de impuestos, con el pago de impuestos. Nosotros que percibimos un salario mensual pagamos el 25%, Renato, de impuestos. Usted paga sus impuestos, nadie debe estar eximido de pagar impuestos, todos debemos pagar impuestos. Y yo estoy segura que en esa lucha usted nos acompaña, no a la corrupción en ninguna de sus presentaciones. Vamos a ver, Rixi. Ni en presentación de diputados, ni en presentación de alcaldes, ni en presentación de medios de comunicación, ni en presentación de ministros, ni en presentación de empresarios. Vamos a ver, Rixi, si lo que yo he estado aquí promoviendo, es no solo escuchar, sino ser capaz en democracia, una comisión de dictamen y hasta el mismo gobierno, admitir cuando se les compruebe que de repente algunas cosas del proyecto de ley son modificables para estimular la inversión nacional y extranjera. Si yo desde hace tiempo, Rixi, vengo diciendo que esas exoneraciones deberían ser analizadas y corregidas, al menos una década, 11, 12 años de estar diciendo que las exoneraciones que no fuesen productivas debían eliminarse, pero soy capaz también de decir ahora, escuchen a todos los sectores, y si hay algunas cosas modificables en ese proyecto de ley de justicia tributaria, admítanlas, corríjanla, porque así es la democracia, Rixi, y máxime cuando un partido no tiene la mayoría para aprobar ese proyecto. Pero nadie se opone a eso, Renato. Ni tampoco a la corrupción, si aquí todos estamos contra la corrupción, Rixi, todos estamos contra la corrupción. Lo que yo planteo deben apertura. Lo que yo planteo es que debe haber mentalidad abierta en los diputados y en esta comisión de dictamen
para escuchar a todos los sectores y verificar si algunos pudiesen tener razón en sus argumentos. Pero interesante, Rixi. Vamos a ver. En el Congreso tenemos mentalidad abierta, la bancada libre. Eso es lo importante. Diálogo, el Congreso es para dialogar. Gracias, abogada. Muchas gracias por su participación. Sabe que siempre es bienvenida aquí en Frente a Frente. Yo necesito comentar, pero así, breve, por favor. La señora ministra ha dicho algunos números que son bien importantes. El año pasado pagaron 157.000 millones en deuda. Este año dice que van a pagar 58.000. Lo dijo ella. La diferencia son 1.000 millones. Entonces no es excusa que los 40.000 millones que aumentaron de un solo leñazo del 2022 al 2023 son por pagar deuda. La diferencia 1.000 millones, 40.000 millones. No le aumentaron a la construcción de escuelas, no le aumentaron a salud, no le aumentaron a educación. ¿A qué entonces le aumentaron? Porque si solamente nos vamos al tema de que van a eliminar las exoneraciones y solamente a analizar el proyecto como tal de la Ley de Justicia Tributaria, que buen nombre tiene, pero no es como suena. Buen nombre tiene, pero no es como suena. Si solo nos quedamos analizando ahí y no analizamos para qué quieren esta plata, solo nos quedamos a mitad de camino. Preguntémosle a los especialistas en temas del presupuesto general de la República si en ese presupuesto general de la República está evidenciado que esta plata extra que quieren recaudar es definitivamente para sacar a la gente de la pobreza o si es exclusivamente para financiar el proyecto político de libertad y refundación. Porque para eso es que lo tiene. Tengo un minuto para Rixi porque quiere concluir. Quiere concluir la ministra de Finanzas. A los alcaldes de Intibucá, llamen al diputado para que mire que a eso se dedica Libre, a eso se dedica Libre cuando no puede argumentar. ¿Por qué no me dice que sí está en el presupuesto? ¿Por qué no me dice que sí está en el presupuesto, sino que se pone a atacar de manera personal? Dígame que en el presupuesto tiene para las escuelas, dígame que en el presupuesto tiene para los hospitales. Concluyo con usted. Concluyo con usted. Gracias, Renato, por darme el espacio para concluir, pero decirles sobre la discusión del presupuesto, no nos desviemos. El eslabón del presupuesto es el segundo. El primer eslabón es la recaudación. ¿De dónde sale el dinero? Del impuesto sobre la venta, del impuesto sobre renta. ¿Quiénes están exonerados? ¿Por qué están exonerados? ¿Por qué la renta territorial y no la renta universal? ¿Por qué las reformas que se hicieron al Código Tributario? ¿Por qué las reformas a los regímenes? Eso es lo primero, porque esa es la corrupción estructural. Lo segundo es discutir el tema del presupuesto, que por supuesto que es importante abrir la discusión, pero yo, Renato, solo quiero concluir diciéndole, se ha escuchado a todos los sectores que se ha podido escuchar durante el proceso desde septiembre del año pasado que está listo el proyecto de ley hasta la fecha. Y hasta antes que la presidenta lo enviara, han habido muchísimas reformas en los proyectos, porque son varios. Han habido muchísimas reformas, propuestas, unas de los empresarios, propuestas de sectores de la universidad, propuestas del propio Consejo de Ministros desde septiembre del año pasado. Ahora el turno está en el Congreso. ¿Quién ha dicho que una obra humana no se puede mejorar? Usted puede mejorar todas las formas de la obra humana, y tratándose de una ley que va a ser con un debate abierto, se puede mejorar. Lo que usted no puede cambiar es la esencia. Y yo me he referido siempre a la esencia. La esencia es la lucha contra la corrupción, entonces quiere decir que al final estamos de acuerdo. O sea, el debate va a ser abierto y ha sido abierto. Con el sector privado hemos tenido decenas de reuniones, hicieron decenas de propuestas para modificación y por supuesto lo que es perfectible y lo que es modificable para ser más claro sobre los objetivos que se persiguen será siempre bienvenido. Sería absurdo pensar que nos vamos a oponer al debate, a la discusión abierta. Ya ese discurso oxigena el debate. Es que ese mensaje oxigena el debate. Es que lo perfectible, lo modificable. Pero es seguimos. El mismo discurso. Seguimos. Es el mismo discurso. En la lucha contra la corrupción, nuestra posición es absoluta. Bien, la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, esta mañana aquí en Frente a Frente. La posición de la ministra cuando habla del secreto bancario. Yo en lo personal lo he comprobado cuando hacía auditorías
a grandes empresas, a empresas medianas, declaraban sus ventas en un banco para decir 30,000, pero en el otro banco depositaban 60. A esa cuenta donde depositaban 60 es que había que hacer la auditoría. El problema es cómo brindar que esa información no se fugue, y ese es porque estamos de acuerdo que debe haber eso. Solo déjame ir una pausa porque estoy atrasado. Después de la y ya pausa, luego tengo varias llamadas telefónicas pendientes. Sí. Gracias, Ronald. Redes sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias, continuamos dándole lectura a sus mensajes. La Ley de Justicia Tributaria del Gobierno de Libre expresa el pensamiento ideológico del Partido Libre y contiene el modelo socialista del gobierno en los Celaya. Las reformas parten de las siguientes falsas premisas. Considera al sector privado empresarial como parásitos. Para ellos el gran capital se ha formado a base de robo, explotación laboral y corrupción. El Estado es el que crea empleos. Continúe enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Roberto Lagos, buenos días. Gracias por estar con Frente a Frente y llamarnos desde Estados Unidos. Adelante, Roberto. Sí, muy buenos días, don Renato, y muy buenos días a los honorables diputados que están el día de hoy acompañándolos. Mire, don Renato, con respecto a la Ley de Justicia Tributaria, yo sí estoy de acuerdo que Honduras merece una reforma tributaria, pero tiene que ser una reforma tributaria bien pensada, bien racionalizada. Y le voy a explicar los siguientes factores. El primer lugar es entender que en Honduras existen tres tipos de desigualdad. Existe desigualdad a nivel de salario, existe desigualdad a nivel de ingresos y existe desigualdad a nivel de riqueza. Esos tres tipos de desigualdad son distintos y se tratan de forma diferente. Por ejemplo, la de desigualdad a nivel de riquezas son para aquellos que se encuentran en la cola superior de la distribución de ingresos, es decir, son los que más tienen. Pero la desigualdad de salarios afecta principalmente a aquellos que están en la cola inferior, ¿verdad? Entonces las reformas tienen que ser diferenciadas. Por ejemplo, la Ley de Justicia Tributaria, así como está, el problema que yo le veo principalmente, y ha sido mi mayor crítica, es que no se muestra ningún tipo de análisis costo-beneficio de los regímenes de exoneraciones versus los empleos de calidad que esto genera. Y mientras no se realice ese análisis para poder determinar cuánto va a ser el impacto en temas de empleo, cuánto puede ser el impacto en temas de salidas de capital, cuánto puede ser el impacto en temas de inflación, en temas de crecimiento y en temas de tipo de cambio, me parece que se está aplicando una reforma que va más desde una narrativa ideológica. ¿Y por qué digo narrativa ideológica? Porque principalmente la narrativa que han tenido las autoridades ha sido confrontativa contra el sector privado, ¿verdad? Esto para empezar. Por ejemplo, una reforma de justicia tributaria no dice nada al respecto de reducción de impuestos como son el impuesto sobre ventas. Imagínese usted que no se realiza un análisis de cuánto se podría reducir el impuesto sobre ventas en el caso de que se logre más recaudación, ¿verdad?, por las personas que más tienen. Otro tema, no dice nada acerca de las ineficiencias que existen estructurales en el país para el tema de evasión. Por ejemplo, solo en impuestos sobre ventas en Honduras se pierden aproximadamente 5% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Tercer punto, no dicen nada acerca de qué se piensa hacer con esa recaudación. Estamos igual como cuando se aprobó el presupuesto general 2023, se prometió que en el primer año había sido año de aprendizaje, que se iba a mejorar la ejecución de la inversión y no se ha mejorado la ejecución de la inversión. Seguimos con una inversión baja y la inversión pública es importante para poder generar crecimiento. Tercer punto, un tema que está vinculado con el tema de reforma tributaria, justicia tributaria, es el tema de la reforma energética. Directamente está relacionado. ¿Por qué? Porque mientras no se resuelve el tema de la reforma energética, se seguirá necesitando utilizar subsidios y por lo tanto los costos de la energía no disminuirán en el corto ni en el largo plazo. Entonces, principalmente ese tema confrontativo que se escucha muy bien
pero que realmente no tiene un análisis de los impactos. Y mire, para poder hacer un análisis de los impactos se necesita un equipo altamente técnico, se necesita un equipo sumamente calificado, y hoy por hoy, desgraciadamente, el gabinete económico no cuenta, y esto no lo estoy diciendo solo yo, lo dijo Pedro Barquero en su programa hace un par de días, no cuenta con personas que tengan la visión económica para poder realizar una reforma que tenga el impacto y que pueda reducir desigualdad y pueda reducir pobreza. Muchas gracias. Roberto Lagos en comunicación con Frente a Frente. Tengo aquí de invitada hoy así brevemente, pero ya sabe que este espacio es de ella y bueno, de tu nota para cuando tengan que hacer anuncios de vital importancia. Jennifer Girón, ¿qué nos tiene hoy? ¿Qué nueva nos comunica hoy Jennifer Girón? Bueno, Renato, muchísimas gracias por este espacio. Realmente lo que vengo a dar es resultados. Hace más o menos un mes yo había venido acá para anunciarles el nuevo producto de Tu Nota, llamémoslo así, un producto de servicio a la comunidad, dando información todos los días en el correo electrónico con las nuevas newsletters o boletines informativos. Y les dije en aquel entonces que si ustedes eran de los primeros que se suscribían, completamente gratuitos, van a poder participar en algunos premios de la marca Huawei. Entonces aquí los traigo hoy. Tenemos 16 ganadores y quiero que me acompañen a hacer el sorteo en vivo. Ok, me traslado para allá. Ahí estamos, tenemos en pantalla, tenemos ya cargados todos los usuarios que participaron, que se suscribieron. Vamos a elegir 16 ganadores, ¿por qué? 12 de ellos son personas que se ganaron accesorios Huawei, 2 de ellos ganaron Huawei FreeBuds, que son los audífonos de esta marca, y los últimos 2 son las personas que se ganaron las 2 tabletas de Huawei. Así que eso es lo que vamos a dar ahorita. Y bueno, ahí tenemos el listado. Yo sé que va pasando pues un poquito rápido por tema de la dinámica, pero si ustedes ven su correo electrónico en pantalla en este momento, lo único que tienen que hacer es ingresar a tunota.com, van a ver una nota ahí en el home de tunota.com con estos nombres, con estos correos electrónicos, para que ustedes se comuniquen con nosotros y así nosotros pues les podamos entregar su premio. Dejen los correos, producción, por favor, dejen los correos, por favor. Voy a mencionar a las personas que se ganaron las tabletas. Tenemos a natalia25rapa@gmail.com, Natalia Rapa. Tenemos a ledyponce22@gmail.com, su nombre pues es Ledy Ponce, podría decirlo yo acá. Y estas son las 2 personas que ganaron las 2 tabletas Huawei. También tenemos a Eduardo Celaya y Xiomara Danelia, que ganaron los 2 audífonos también de la marca Huawei. Entonces ustedes pueden comunicarse con nosotros, también enviarnos correo a suscripción@tunota.com, y también nosotros pues también estaremos comunicándolos, así que pendientes de su teléfono hoy porque vamos a estar ahí llamándoles para que puedan recibir su premio. Gracias, señorita Jennifer Girón, gracias a Jennifer. Quiero ver a Jennifer de nuevo ahí en pantalla. Quiero ver a Jennifer en pantalla una vez más para ir a la pausa y felicitarla por ese bebé que carga en su vientre en este momento, a esta señorita que la hemos visto crecer profesionalmente aquí en Televicentro y sobre todo aquí en Frente a Frente. Gracias por ese bebecito, hombre o mujer. Todavía no se sabe. Felicidades, Jennifer, y a su esposa y a su familia. Gracias a todas las personas que han compartido su opinión. Tenemos un mensaje del empresario rosero y de granos en general, Marco Tulio Ramos, que dice: ¿cómo nos tratan de parásito? ¡Qué barbaridad! Si nosotros somos los que generamos, no dormimos, Renato, pensando en las obligaciones que tenemos en los bancos. ¿Qué generan los burócratas? Se cuestiona el empresario Marco Tulio Ramos. Muchas gracias a todas las personas que han compartido su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por la